Buenos días, adelante. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en materia de gestión, la Asamblea Nacional sigue cumpliendo el promedio, por ejemplo, de leyes aprobadas, el promedio de proyectos de ley presentados. Y cuando digo promedio me refiero a esa cantidad de leyes anuales que se aprueban en cualquier periodo legislativo, que rodea las 15 leyes aprobadas. De igual forma, la presentación de proyectos de ley rodea los 300 proyectos de ley presentados, los pedidos de información de igual forma. Estamos ya cerca del número 5.000 pedidos de información. ¿Qué son estos pedidos de información? No son otra cosa que la facultad de control político que tiene la Asamblea Nacional frente a otras instituciones del Estado. Estos pedidos de información son actos administrativos en donde un legislador solicita información, por ejemplo, al Ministerio, al MIES, preguntando sobre el cumplimiento de la ley, preguntando sobre la política pública y demás. Entonces, la idea general es que la asamblea mantiene un ritmo normal. No podemos hablar de una asamblea, como se escucha en varias opiniones, una asamblea que no hace las cosas. Estamos frente a una asamblea que sí está cumpliendo con su trabajo, pero que tiene otro tipo de problemas que son más complejos de analizar. Y más o menos son dos. El primero, y el que preocupa más, es que la ciudadanía no confía en el trabajo de los legisladores, por bueno o malo que éste sea. Sencillamente no confía. ¿Por qué? Porque hay muchísimos escándalos, hay problemas de integridad de los legisladores. Usted recordará la frase, si roben, roben bien. Y eso está mermando la confianza de la gente hacia la institución parlamentaria. Y el segundo problema, y creo que debe preocuparnos como sociedad, es la reducción o el irrespeto a la autonomía de la Asamblea Nacional. Vimos con mucha preocupación en los últimos días que una decisión política, porque las decisiones políticas son distintas a las jurídicas, fue vulnerada. Estoy refiriéndome al caso de la destitución de Hernán Ulloa y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta decisión perdió autonomía frente a una decisión jurisdiccional de un juez de un sector muy alejado de la ciudad. Y esos son los dos problemas que vemos actualmente. No tanto de gestión, sí, evidentemente hay pendientes de los cuales ya vamos a hablar. No obstante, hay problemas de falta de confianza y también de autonomía. Roger, usted ha mencionado que prácticamente ese es el promedio de leyes que usualmente se aprueba cada año y hablamos de las 15 leyes. Ahora tendríamos que de pronto apuntar qué tipo de leyes se han aprobado, qué tipo de beneficio tienen estas leyes para la comunidad, porque prácticamente de lo que se habla es de que no sintonizan con las necesidades de sus electores, de la ciudadanía, que prácticamente clama por leyes para el tema de la inseguridad ciudadana y eso no se ha dado paso, Roger. Efectivamente, usted trae a colación un tema que es de suma importancia. No hablemos de números, si son 15, si son 20, si son 2, si son 3. Hablemos de calidad. ¿Qué tan buenas son las leyes y qué tan oportunas son las leyes que aprueba la Asamblea Nacional? Y ahí hay problemas también. Un dato interesante es que hay una agenda parlamentaria que está normada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta agenda debe ser cumplida y debe ser evaluada. Nosotros hemos hecho un seguimiento a la agenda parlamentaria, tanto de Guadalupe Llori cuanto del presidente Virgilio Saquicela, y no supera el 60% de cumplimiento frente a las leyes aprobadas. Es decir, 4 de cada 10 leyes no corresponden a la agenda parlamentaria y corresponden a asuntos coyunturales. Y ahí quedan por fuera importantes temas, como los que usted ha mencionado, en materia de seguridad, por ejemplo. Voy a referirme a algunos de ellos. Estuvo por tratarse las reformas al COIP sobre el delito de tenencia y porte de armas. Esto no sucedió así, no se dio quórum a esa sesión. Reformas en materia de pensiones vitalicias, usted recordará que se habló mucho de quitar este rubro,
esta remuneración mensual a presidentes y ex vicepresidentes que hayan sido sentenciados por casos de corrupción. Esto no se volvió a tratar, quedó ahí. Reformas a la ley de minería. Vimos en una noticia de ayer que hubo un nuevo socavón en Saruma. Ujú. Y la ley de minería y las sanciones hacia la minería ilegal, pues duermen el sueño de los justos en el cajón de las leyes de la Asamblea Nacional. Reformas a la ley de contratación pública, reformas en materia de seguridad. También hay un proyecto de ley en materia de extorsión. Usted, pues, y estimados amigos que nos escuchan, muchos estamos siendo víctimas del tema de las vacunas, de la extorsión, de diferentes formas, unas más, unas menos. Y también hay tres proyectos de ley que ya llevan varios años y que en lo personal y en lo institucional preocupa bastante. Por ejemplo, el proyecto de ley de fijación de límites territoriales internos del Ecuador, lo cual genera problemas en materia de distribución de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, no tenemos definidos nuestros límites Ujú. en gran medida, ¿no? Ante la falta de una normativa en esa materia. No tenemos código de la niñez. Se lleva discutiendo desde el 2014. Incluso se creó una comisión de la niñez para avanzar hacia estas reformas, pero aún nada que ver. Y la objeción total que se dio al Código de la Salud en septiembre del 2020, la Asamblea puede retomar esta objeción y enviar al registro oficial, si es que hay la voluntad política, para que el Ecuador tenga un Código de la Salud que tanta falta le hace. Entonces, pendientes, por supuesto, hay. Vemos también que los proyectos de ley que se presentan no son reformas integrales. Muy pocos proyectos de ley tienen más de 50 o 60 artículos. Una gran cantidad, más del 50%, tiene de 3 a 10 artículos. Entonces, con esto finalizo esta parte. Es importante hacer un ejercicio que se vio, por ejemplo, con la ley de producción audiovisual, que es una ley interesante que viene del lado ejecutivo, pero también del lado legislativo. Es una ley que se discutió previamente. Hubo un anteproyecto, es decir, todos se pusieron de acuerdo para avanzar hacia un proyecto de ley. Y eso funcionó. Y es rescatable en el sentido de que esta ley fue aprobada sin mayor reparo, ¿no? Entonces, ese ejercicio de colegislación de inteligencia colectiva es necesario y muy importante en estos días para el país. En torno a la presentación de proyectos de ley, ¿se podría dar algún porcentaje de cuántos se presentaron? Usted mencionaba de alrededor de 300, pero ¿cuántos vienen del Ejecutivo y cuántos salen de la Asamblea? Más o menos hay esos datos, Roger. Claro que sí. El presidente de la República ha presentado 7 proyectos de ley. El único proyecto de ley que ha sido aprobado, es decir, ha tenido los votos suficientes para ser aprobado, es el proyecto de ley de producción audiovisual. Recordaremos que la ley de sostenibilidad fiscal pasó por fuerza de ley ante la negativa a la moción de archivo de esa ley. Recordarán ustedes que la bancada de UNES fue muy criticada porque con sus votos se podía archivar y no fue así, pasó por fuerza de ley. Y ahora, pues, el intento de derogar esta ley tampoco surgió, tuvo resultado porque el presidente lo objetaba totalmente. La ley de educación superior, presentada por el presidente, aún no ve la luz. El proyecto de ley de libertad de expresión y comunicación no fue aprobado el proyecto que envió el presidente, sino fue aprobado un informe de minoría, Ujú. ¿no? Entonces, de estos 7 proyectos de ley del presidente, muy pocos han tenido la suerte de convertirse en ley de la forma que todos esperaríamos, ¿no? Otras funciones del Estado, como la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y otras instituciones, han presentado 9 proyectos de ley. Y es muy importante este dato en el sentido de que quienes viven los problemas de la administración pública son las instituciones distintas al Ejecutivo, como la Fiscalía, como la Defensoría, como la Procuraduría, y ellos tienen iniciativa legislativa y pueden ayudar a mejorar el funcionamiento de la administración pública. Entonces, un dato importante y bastante elevado, 9 proyectos de ley. En otros periodos legislativos vemos un número relativamente menor. Los legisladores han presentado, ojo, no solo en 2022, sino parte de 2021, porque recordemos que el periodo legislativo empezó el 14 de mayo, pero vamos en 373 proyectos de ley actualmente de los legisladores, ¿no? Ujú. Son quienes más presentan proyectos de ley, evidentemente.
y porque es su trabajo, entre otras cosas. Ya. Y algo que preocupa es que los ciudadanos no han hecho uso del mecanismo de iniciativa legislativa. Ningún ciudadano se ha atrevido a presentar un proyecto de ley. ¿Por En la desconocimiento no les interesa o qué es lo que sucede, Roger? Yo creo que es parte de todo, pero principalmente es la complejidad. Recordemos que se debe alcanzar un número importante de firmas para lograr que una iniciativa ciudadana entre como proyecto de ley. Hay otros mecanismos que se usan y que yo les invito a conocerlos como la co-creación legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Contactamos a nuestro legislador de nuestra provincia, de nuestro distrito, y le pedimos por favor que construyamos juntos un proyecto de ley. Suena sencillo, un proyecto de ley para la comunidad, para el barrio, para alguna problemática de la provincia, y esto puede ser presentado y asumido como iniciativa legislativa. Me parece que es una vía mucho más sencilla que la iniciativa popular normativa que requiere un número elevado de firmas y también un procedimiento en el Consejo Nacional Electoral, y que posiblemente no tenga resultado. Recordemos la iniciativa de Wilson Merino con el tema del cáncer, que fue incluido en el Código de la Salud, que este fue vetado totalmente. Entonces, esa iniciativa popular normativa terminó en nada, ¿no? Cuando la ley señala lo contrario, una iniciativa popular normativa puede ser modificada, pero está la Asamblea Nacional en la obligación de aprobarla. Y ahí hay un problema legal en el Código de la Salud porque dentro del código hay esta iniciativa popular normativa. En el tema de proyectos de ley, también ustedes tienen datos de cuál asambleísta ha presentado más proyectos de ley o en su defecto como bloques lo han hecho y quién presentó menos propuestas, Roger. Sí, efectivamente, pero más allá del número, yo sí quisiera mencionar que debemos los ciudadanos fijarnos en la calidad, ¿no? Esa es la invitación. Sin embargo, pues hay el dato, el ranking que nosotros construimos. Quien ha presentado más proyectos de ley en este periodo ha sido Marcelo Holguín con 15 proyectos de ley, un número importante. Luis Almeida con 14 proyectos de ley. Ángel Maita de Pachacutic con 10 proyectos de ley. Lucía Plasencia, lo propio con 10 proyectos de ley. Hasta ahí voy a terminar el ranking. ¿Por Sí. qué? Porque después de los 10 proyectos de ley vienen muchos legisladores que han presentado 9 proyectos de ley y ahí ya no se convertiría en un ranking. Digamos que estamos hablando de quienes han presentado 10 y más proyectos de ley, ¿no? Ahora, lo que yo sí quisiera señalar es que la Asamblea Nacional ha avanzado muchísimo en transparencia en materia de proyectos de ley. Sí, los ciudadanos están interesados en conocer quiénes han presentado qué tipo de proyectos de ley. Pueden acceder a la página web de la Asamblea y buscar los proyectos de ley y revisar los documentos porque es de acceso Ujú. libre. Ahora, nosotros tenemos registrado que han presentado un proyecto de ley, por ejemplo, Ana Belén Cordero, Gisela Garzón, Jairen Noriega, que es una nueva legisladora, Gisela Garzón también, Daniel Onofa, también nuevo legislador, Blanca Sacancela y Daisy Yukilema, ¿no? Que han presentado un proyecto de ley. Afortunadamente no tenemos registro actualmente de legisladores que no han presentado proyectos de ley, pero sí se les invita a trabajar en más iniciativas, ¿no? Ahora, proyectos de ley en conjunto que usted mencionaba, también es importante señalar que, por ejemplo, la bancada del Partido Social Cristiano ha hecho equipo para presentar proyectos de ley en conjunto, así como la bancada de UNES y la bancada Pachacuti. Desafortunadamente no hay un número elevado de proyectos de ley presentados en conjunto, son alrededor de 10 a 12 proyectos de ley que se presentan entre cuerpos y bloques y bancadas, y pues esa es la realidad de los proyectos de ley, ¿no? Roger, pero también es necesario que la ciudadanía conozca cómo son los procesos del momento que ya tiene el proyecto de ley para presentarlo, cuál es el proceso que sigue y en dónde se queda y quién le da la posibilidad de que pueda entrar o no entrar a un debate. Bueno, es interesante su pregunta en la medida de que la Asamblea Nacional ha normado de una forma bastante específica, incluso con plazos, con responsables y demás, el proceso de formación de la ley, que inicia por lo que habíamos comentado, presentar un proyecto de ley que puede venir de los legisladores, del presidente de la República, de los máximos personeros de las instituciones públicas e incluso de los ciudadanos. Luego de eso, la unidad de técnica legislativa está encargada de emitir un informe favorable o desfavorable al respecto del cumplimiento de requisitos de este proyecto de ley.
si es que cumple los requisitos en materia constitucional, si es que cumple los requisitos en materia presupuestaria, si es que está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, si es que cumple con la ley, es decir, si es un proyecto de ley que cumple, ¿no? Requisitos. Y luego el Consejo de Administración Legislativa está encargado de aprobar o no la calificación de este proyecto de ley. Y luego de ello, pues, una comisión tiene aproximadamente 90 días para elaborar un informe para primer debate, luego esto pasa al Pleno de la Asamblea Nacional, se debate y hay un informe para segundo debate que se construye por una comisión, el cual vuelve al Pleno, es discutido, ajustado y se vota. Ese proceso dura aproximadamente 2 años, del promedio que hemos visto que se tramita una ley. Y con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa de 2020, se ha acelerado en alguna forma el tiempo en el que se aprueba una ley, Ujú. pero desafortunadamente las leyes que quedaron rezagadas, esas demoraron más de 5 años de ser aprobadas. Usted recordará que hubo el terremoto de Manabí en Esmeraldas en 2016 y la ley que quería ayudar a Manabí y Esmeraldas se aprobó recién 5 años después. Más o menos esa es la realidad de proyectos de ley. La idea al respecto de este análisis es que la Asamblea demora en aprobar proyectos de ley y muchas veces los proyectos ya no son oportunos, Ujú. ¿no? Ya responden a realidades distintas, ya el foco ya se ha perdido, la diana, como le dicen, ya no tiene ningún sentido. Entonces, el llamado de la atención, y esto creo que conecta mucho con las reflexiones iniciales, es que los legisladores tengan más conexión con la gente, prioricen las necesidades de la ciudadanía, que vean qué temas son urgentes, y eso se ha tratado de manera urgente, como por ejemplo el tema de seguridad, y pues el Ecuador avance hacia cuerpos legales más oportunos, de calidad, y pues en ese sentido es el análisis. Roger, en el tema de inasistencias, en el tema de los más cumplidos, también tienen datos inclusive de los que intervienen más y los que nunca han intervenido o han intervenido una sola vez en todo el año. Esos datos también son oportunos darlos a conocer, por favor. Sí, es importante y creo que es uno de los indicadores que más fortaleza tiene en el sentido de que, digamos, nosotros como ciudadanos asistimos a nuestro trabajo y actuamos. Trabajamos, asistimos, decidimos. Los legisladores tienen un trabajo, yo diría, similar. Asistir a las sesiones de las comisiones, del pleno y votar. Creo que votar es el acto en el cual se consolida la representación de la ciudadanía en el Parlamento. Votar significa tomar una decisión. Votar significa que un ciudadano está siendo representado por el legislador. Y aquí tenemos datos que son preocupantes. Nosotros registramos 484 votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional y tenemos un indicador que se llama ocupación de la curul, es decir, cuántas veces el legislador principal y también su suplente, porque recordemos que si el legislador principal no puede asistir, puede enviar a su suplente y con eso la curul está ocupada y no queda vacía. ¿Cuántas veces los legisladores han ocupado su curul? Empecemos por lo positivo, Ujú. para cerrar el año así. Ana Herrera de UNES ha ocupado un 99,17% de su curul, lo cual es importante, ha faltado muy poco. Blas Coluna de UNES también un 98,97%, Gustavo Mateos de UNES también 98,97%, Darwin Pereira, que es actualmente independiente, slash Pachacutic, un 98,97%, y Yajaira Urresta de UNES también un 98,97%. Baja ocupación de la curul, desafortunadamente tenemos algunos legisladores que han faltado mucho. Ana Belén Cordero de Creo, 81,56, Eduardo Mendoza de Avanza, 82,64, Marjorie Chávez del PSC, 83,47, Guadalupe Zori, tan conocida ahora, del Movimiento Construye, 84,09, y Eitel Zambrano con 84,30. No son legisladores que han tenido un mayor número de ausencias y que desafortunadamente no han enviado a su suplente para que la curul no quede vacía.
Es tan sencillo, y esto pues ojalá algún legislador me esté escuchando, es tan sencillo como que el suplente vaya a todas las votaciones que el principal no puede ir y tendrá un 100% de ocupación, lo cual es positivo para la ciudadanía porque siempre va a estar representada, ¿no? Pero de lo mucho que se habla también es que en votaciones importantes, usualmente el titular le encarga al suplente para que pueda, no sé cuál sea la intención o cuál es el objetivo, Roger. Sí, ahí hay un análisis en doble vía, digamos. Lo primero es que la Ley Orgánica de la Función Legislativa de 2020 es una obligación a los legisladores a abstenerse en la votación en la cual tengan conflictos de interés. Esta palabra es relativamente nueva, los famosos conflictos de interés. ¿Qué quiere decir? Que un legislador quizá es un empresario, que está muy bien, y que tiene acciones en el sector pesquero, y justo ese día se tramita la ley de pesca. Ese legislador, por ética y por integridad, debe abstenerse en la votación o en su defecto enviar a su suplente. Es una posibilidad. Pero también hay lo que usted dice, votaciones tan importantes como el tema del aborto, como el tema de economía, como el tema de seguridad, envían a sus suplentes porque no, entre comillas, quieren quemarse, ¿no? No quieren aparecer como el que votó sí, no en determinada ley, sino el suplente que muchas veces no es conocido, vota y pues no pasa nada y él ha salido bien librado de la decisión. Yo creo que es una práctica que no tan positiva en el sentido de que no posiciona al legislador en ninguna parte, sino que lo deja en un voto suelto y eso es peligroso, ¿no? Ujú. Hemos visto muchas denuncias que no se han concretado al respecto de compra y venta de votos. ¿En dónde está la posición del legislador? ¿El legislador está sirviendo a un interés orgánico partidista? Vemos en esta legislatura al menos que se ha visto que no hay partidos políticos orgánicos, sino que hay asambleístas dispersos que tienen voluntad de intereses particulares. Y ese es un problema mucho más profundo que también es importante analizar. Una última inquietud, Roger, tal como está la situación, ¿usted cuál cree que son las prioridades que tiene que tener la Asamblea en el 2023 o más o menos en qué estarían pensando en trabajar para el próximo año? Bueno, en materia de representación, recordemos que la Asamblea no solo legisla y fiscaliza, sino que representa a la ciudadanía a través, por ejemplo, de la posesión de autoridades. Vemos actualmente que hay un problema con el Consejo de Participación Ciudadana, hay una pugna de poderes. Recientemente, Raúl González, pues no pudo asumir el cargo como superintendente de bancos. El Consejo de Participación Ciudadana destituido nombró o designó a un nuevo superintendente, el señor Roberto Romero, y la Asamblea no lo posesionó. Entonces, esto debe resolverse de alguna manera. ¿Por qué? Porque ya se viene el proceso en el Consejo de Participación Ciudadana del delegado de la Corte Nacional de Justicia al Consejo de la Judicatura. ¿Y qué pasa nuevamente si la Asamblea no posesiona esta autoridad? Vamos a ahondar mucho más la crisis institucional a nivel general que tiene el país. Entonces, en materia de representación, la Asamblea Nacional y yo diría que todas las instituciones del Estado deben ser responsables para superar este problema. No podemos vivir con autoridades no legítimas. No es justo para la seguridad jurídica del Ecuador, ¿no? En materia de legislación, como ya habíamos comentado, es sencillo, relativamente sencillo, entendiendo que la política es complicada. Hay 52 proyectos de ley con informe para segundo debate que solo esperan que el presidente de la legislatura los coloque en discusión y sean aprobados. Es lo que se espera, ¿no? Entre esos temas de minería, temas de seguridad, temas de contratación pública, pero digamos, viendo las noticias del día a día, lo que hace falta es fortalecer la seguridad en el país. Yo creo que además de eso es interesante que los legisladores controlen el financiamiento que se está dando a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Es una atribución de los legisladores controlar la política pública y en materia de seguridad vemos mucha debilidad. Y finalmente, en materia de fiscalización, está pendiente el juicio político en contra de la exministra de Salud, Jimena Garzón, el juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, y también el reciente pedido de juicio político en contra del ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, ¿no? En materia de fiscalización, esos serían los pendientes. Y permítame, por favor, un dato adicional. Finalmente,
Hay información que la Asamblea Nacional debe transparentar en 2023. Juicios políticos. Si usted actualmente se ingresa a la página de la Asamblea, no puede conocer los juicios políticos. No están. Es opaco. Y en segundo lugar, yo creo que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, debe transparentar su información. Actualmente no sabemos qué votan, cuándo votan, cuál es su agenda, qué resoluciones toman, sus actas. Eso es totalmente opaco, ¿no? Y el llamado de atención es a mayor transparencia de la legislatura. Con eso nos quedamos, Roger. Muchas gracias y desearle un 2023 a, a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, un venturoso 2023, Roger, a usted y a su familia, a todo su equipo de trabajo. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. También les deseamos un feliz 2023 y esperemos seguir trabajando juntos para un mejor país. Les envío un abrazo y unas felices fiestas. Muy gentil. Son las 8.